Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, compañeras y compañeros, bienvenidas y bienvenidos a otra edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras, este espacio donde compartimos las luchas, resistencias y sueños de nuestras comunidades, desde México hasta Panamá. Yo soy Génesis y es un placer estar con ustedes una vez más esta semana. Hoy conoceremos historias que nos invitan a reflexionar sobre cómo seguir construyendo un mundo más justo, desde la raíz, caminando juntas y juntos por el buen vivir. Les traemos noticias directamente desde nuestros territorios gracias al esfuerzo incansable de nuestras corresponsales y nuestras emisoras aliadas. Le agradecemos su presencia, su escucha y su voluntad para compartir este espacio de lucha y de esperanza. No se olviden de seguirnos también en las redes sociales como Voces Nuestras, donde seguimos tejiendo comunidad y fortaleciendo estas redes. Comencemos entonces con la emisión número 847 con los titulares para esta semana. En Panamá exigen justicia para el activista Aubrey Baxter Aguirre, tras perder la visión en una protesta antiminera. En Costa Rica, el foro Humanizar la Movilidad Humana resaltó los desafíos y experiencias de las personas migrantes. En México, organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos exigen justicia por el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas. En Nicaragua, la violencia machista ha cobrado la vida de 63 mujeres. En El Salvador denuncian tortura y muertes en el penal de Izalco y exigen intervención de la Fiscalía. En Costa Rica, la organización Transvida exige la rectificación del sexo registral de las personas trans. En El Salvador, estudios revelan preocupaciones sobre la democracia y la concentración del poder. Y en Guatemala, Robin Mayro García Dávila, símbolo de libertad, dignidad y lucha. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Ustedes mismas están juntando esas voces que muy pocas veces no se escuchan y que ustedes las tienen ahí para que se siga difundiendo la voz, y entonces creo que eso es lo más maravilloso, ¿no? El que ustedes también sean portadoras de ese conocimiento, pero que no solamente se los están quedando, sino que también están divulgándolo. Las felicito por eso y pues también agradecerles por lo que están haciendo para el mundo. Mi nombre es Angélica Tolentino, yo soy de la radio Guayacocotla, que está ahí en Veracruz, en México. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En Panamá. En Panamá, el activista social y fotógrafo Aubrey Baxter Aguirre, junto a su abogada Dayana Bernal y el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, acudieron a la Procuraduría General de la Nación el pasado 22 de octubre para exigir justicia. Esto tras el archivo de la denuncia contra la Policía Nacional por el disparo que dejó a Aubrey sin visión en uno de sus ojos durante las protestas antimineras del 19 de octubre. La conferencia de prensa realizada posteriormente subrayó la necesidad de transparencia y de rendición de cuentas en la lucha por los derechos humanos y ambientales en Panamá. Vamos con la información con nuestra corresponsal Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. El pasado 22 de octubre, la abogada Dayana Bernal, junto a su representado, el activista social y fotógrafo Aubrey Baxter, acompañados del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, se apersonaron a la Procuraduría General de la Nación exigiendo justicia, ya que se archivó la denuncia contra la Policía Nacional que habían presentado. Dicha institución alega que Aubrey no estuvo en peligro su integridad física el pasado 19 de octubre de 2023,
mientras cubría las protestas antimineras en las afueras de la Asamblea Nacional. Los hechos muestran lo contrario, ya que Aubry perdió la visión totalmente en uno de sus ojos por el disparo de una unidad policial. Por otro lado, la abogada denuncia el hermetismo de las otras denuncias presentadas y la negativa al acceso del expediente. Escuchemos declaraciones de Dayana Bernal, abogada de Aubrey Baxter. A un año de toda esta situación, lamentablemente, tenemos que informar al país que la denuncia que se presentó en la Policía Nacional fue archivada. Hoy tenemos varias denuncias en el Ministerio Público que aún siguen en proceso de investigación, y una de ellas muy particularmente que vinimos a presentar justo después del incidente, la situación que vivió Aubrey aquel 19 de octubre de 2023, sigue sin tener ninguna noticia y se nos niega el acceso a la carpetilla y de conocer cómo va avanzando esa investigación que se presentó contra comisionados, contra la unidad de control de multitudes, contra el director de la Policía Nacional en ese momento, John Dorheim, y que actualmente, bajo orden del procurador, que muy pronto está por retirarse, el señor Caraballo, se nos niega el acceso, se nos niega la información y se desconoce el estado de esa investigación. Hay otra denuncia que se elevó a querella, que se presentó en noviembre del año pasado, que se encuentra en una fase de investigación actualmente. Y que debido a que algunas fiscales, mejor dicho, estuvieron no realizando la debida diligencia o desarrollando una investigación oportuna y expedita, como en su momento lo solicitamos y lo exigimos, se presentó una queja formal contra estas fiscales, de la cual se desconoce el estado en la Procuraduría actualmente. Y lo cual nos llama poderosamente la atención es que la judicialización de la protesta cívica, de las personas que salieron a manifestarse, esa sí va avanzando a pasos veloces. Entonces, en el día de hoy nos presentamos a entregar una nota y a solicitar la revisión de la denuncia que se presentó el año pasado y a ver si a las personas que estamos aquí presentes y que vamos a entrar se nos va a negar el acceso. Posteriormente se desarrolló una conferencia de prensa. La presencia de Aubrey, su abogada, activistas sociales y particulares representa un acto significativo en la búsqueda de justicia y transparencia sobre los eventos y acciones vinculadas a la minería metálica y la soberanía de Panamá, incluyendo el caso de Aubrey Baxter Aguirre. La exigencia de rendición de cuentas al Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, destaca la persistente lucha en defensa de los derechos humanos y ambientales en Panamá. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. Humanizar la movilidad humana. Ese fue el foco central del diálogo organizado por la Asociación Popolná y por Voces Nuestras, con el apoyo de la Embajada de Alemania en Costa Rica, en el auditorio del Parque de la Libertad en Desamparados. El evento reunió a diversas organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, incluyendo a la Asociación Intercultural de Derechos Humanos, ACIDEU, y a la Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas, ACAMUDE, en un espacio de diálogo intergeneracional centrado en el acceso a la justicia, la salud, la cultura y otros derechos para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio en Costa Rica. Joswell Martínez, representante de ACIDEU, expuso los retos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. ACIDEU, Asociación Intercultural de Derechos Humanos, es una organización no gubernamental que trabaja para la defensa de derechos humanos en Costa Rica desde la interculturalidad. Trabajamos con personas refugiadas, trabajamos con personas nacionales, tenemos un programa llamado Acceso a Derechos de Personas Desplazadas en Costa Rica,
que tiene 5 ejes, 5 estrategias: la legalización, regularización de estatus de las personas, el acceso a la justicia, el acceso a la salud, servicios sociales humanitarios y el rescate cultural. ¿Por qué rescate cultural? Cuando nosotros salimos de nuestras casas, también soy refugiado, salimos habitualmente no planificando nuestra migración. Salimos con una mochila, ropa, algo de dinero si es que logramos sacar dinero, si es que logramos sacar ropa, y salimos adelante. Hay mamás que salen con sus bebés, menores, 2, 3 años, que no lograron conocer su cultura, que no lograron conocer un poco del folclore, de la gastronomía, y que cuando llegan a un país pasan 5 o 6 años, en Costa Rica por ejemplo, crecen, no saben lo que es Pablo de Mayo, no saben lo que es una poesía de Darío, no saben que Nicaragua es tierra de libros, tierra de poetas, tierra de artistas. Entonces, cuando hablamos de rescate cultural, es permitir que esas personas que perdieron la oportunidad de conocer su cultura puedan restituir ese derecho de la promoción de la cultura propia, de disfrutar de esa cultura, de conocerla, aprenderla, enriquecerla, hacérsela propia. En Costa Rica, la percepción de la persona refugiada respecto al cumplimiento de sus derechos humanos es mala. No hay cumplimiento de derechos humanos para personas refugiadas. Más bien ha habido un retroceso en materia de respeto y de los derechos humanos de las personas desplazadas en Costa Rica. Estamos hablando de que no está humanizando en absoluto la migración, no está humanizando el derecho de las personas, no está dándole acceso a derechos a personas, sino que estamos hablando de una situación de violaciones que va enraizada a comportamientos dentro de la sociedad. Por su parte, la Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas, ACAMUDE, abordó los impactos diferenciados que enfrentan las mujeres migrantes en el Cantón de Desamparados, explicando su trabajo en procesos formativos para la inserción laboral y la garantía de los derechos de las mujeres migrantes. Somos una organización de mujeres a nivel local. La Agenda Cantonal de Mujeres nace en 1996, pero como les digo, empezamos tiempo atrás en nuestro trabajo. Contamos con una conciencia clara de lo que significa el impacto de la migración en las personas y en especial del impacto diferenciado que tiene en las mujeres. Este tema de migraciones para la Agenda Cantonal de Mujeres ha sido siempre presente y nosotras lo iniciamos con la migración interna, porque también a nivel de los países, ¿verdad?, existe esta migración, y aquí en el cantón nos tocó acoger a poblaciones enormes, ¿verdad?, como la comunidad de los Guidos, que está aquí cerquita, ¿verdad? Nosotras fuimos parte de las 30 familias primeras que entraron a tomar tierras, y era tremendo vivir en un rancho sin ninguna seguridad, con sus hijos o hijas ahí, y pensar si se iban a meter a violar, la verdad, o condiciones, cómo se iban a bañar, de dónde recoge agua, ¿verdad?, cómo cocina, ¿verdad?, las cosas que a las mujeres nos tocan. Ahora es un distrito de este cantón, con más de 30,000 personas ahí. Durante el foro se expresó la preocupación por la ineficiencia de las instituciones estatales costarricenses en la atención de los temas migratorios, lo que afecta gravemente los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de refugio. Cabe destacar pues el actuar de los organismos, ¿verdad?, de protección de migrantes, en especial los organismos nicaragüenses que se han instalado en Costa Rica, que también han tenido muchas dificultades con la exagerada burocratización, ¿verdad?, que exigen las autoridades costarricenses, ¿verdad?, para organizarse. Un proceso de refugio que normalmente pueda tener una solución entre de 1 a 3 años. Hay personas que tienen su proceso hasta por 10 años, ¿verdad? Una entrevista de elegibilidad, imagínense que le sacaron ahorita una persona X o Y, la entrevista la tiene casi hasta por la fecha del 2035. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, esta fue la información. En México, el asesinato del sacerdote tzotzil y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez ha conmocionado a Chiapas. Diversas organizaciones indígenas, la Iglesia y comités de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, se han unido en una fuerte exigencia de justicia y en un llamado urgente para frenar la violencia en el Estado. Marcelo Pérez, más que un párroco, fue un símbolo de lucha en defensa de los pueblos indígenas y fue mediador en conflictos vinculados al crimen organizado.
Desde Radio Guayacocotla, Iván Fernández nos comparte los detalles de esta tragedia en una conversación con Mauricio y Fermín. Desde Radio Guayacocotla en México les compartimos la siguiente información. Realmente como sociedad mexicana tendríamos que estar pues alarmados. Un caso más de un defensor de los pueblos originarios, de un defensor por la justicia ante la violencia brutal que están sufriendo, sobre todo en este estado de Chiapas. Pues el domingo pues pierde la vida el padre Marcelo Pérez a manos, por lo que se dice, de pues la delincuencia organizada. Entiendo, Mauricio, Fermín, que pues el compañero Fermín Ledesma fue cercano al padre Marcelo Pérez. ¿Qué nos puedes compartir de la convivencia con el padre defensor de los pueblos originarios? Decir y situar que el padre Marcelo pues era un sacerdote católico que había estado adscrito a varias parroquias, entre ellas Simojovel, que es un municipio que está al norte del estado de Chiapas, casi colindando con Tabasco. Y desde hace más de 10, 20 años en promedio ha estado acompañando procesos organizativos de los pueblos y comunidades indígenas de la diócesis de San Cristóbal en esta vertiente de la pastoral social que nace y se fortalece más con la encíclica de Laudato Si. Digamos que desde 2015 tiene un mayor acompañamiento en todo el estado de Chiapas. Entonces, en estos años hizo una excelente labor de acompañar todos los movimientos de defensa de la tierra mediante peregrinaciones, marchas en Tuxtla y en otros pueblos. Y en Simojovel, por ejemplo, promovió la defensa de la tierra y el territorio y una campaña para que la gente dejara de consumir alcohol, y eso implicaba también que se enfrentara a las mafias del alcohol en el municipio de Simojovel, y lo hacía de una forma pacífica, con peregrinaciones, con marchas, que era, digamos, un método y una estrategia de lucha del padre Marcelo. Y mira que, perdón Mauricio, que ahorita te paso el micrófono, pero Chiapas es un lugar que tiene una conflictividad muy particular, que pues incluso la cuestión de migración, los migrantes que pasan por ahí, pues ha sido particularmente atractivo para grupos del crimen organizado que violentan ahí, hacen mafias según lo que dice Fermín. ¿Cómo ves, Mauricio? Pues es un luchador por la paz, pierde la vida en manos justo de un crimen organizado que sigue impune en ese estado. Y Fermín, nosotros recién recuperábamos la memoria. Arely Sandoval, una compañera de la Alianza Mexicana contra el FARA, que nos recordaba que pues también el padre Marcelo estuvo en parte de la defensa contra las asignaciones petroleras allá en la región Soque. ¿Nos puedes recordar cómo fue ese momento, esa epopeya? Sí, a partir del 2016 el padre Marcelo empieza a entrar en contacto con el pueblo Soque, que en ese año en particular tenía la amenaza de la licitación de la ronda petrolera, que pretendía acaparar más de 84.500 hectáreas de tierras. Esto es en el norte de Chiapas, en los municipios de Ixtacomitán, Francisco León y Chapultenango. Y el padre Marcelo, aún a pesar de no ser su diócesis ni su parroquia, pues se atrevió a visitar todas estas comunidades, a recorrerlas, conocer las amenazas que había con la ronda petrolera, y pues decidió caminar con los pueblos y las comunidades soques. Algunas veces lo hizo a través de las misas, algunas veces lo hizo con marchas y peregrinaciones, y que eso valió que la gente tomara conciencia de la amenaza de la ronda petrolera, y que desencadenó, más bien desembocó en una marcha pacífica de más de 6,000 soques que el 22 de junio de 2017 marcharon de sus comunidades, esto es 5 horas, hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y que esa marcha fue simbólica y un golpe contra la reforma energética por la movilización de los soques, y que eso implicó que la Comisión Nacional de Hidrocarburos decidiera suspender la licitación de la ronda petrolera 2.2,
que pretendía concesionar prácticamente este territorio. Y por eso los pueblos del norte de Chiapas tienen una gran estima con el padre Marcelo, y por eso duele su partida, una noticia triste de la que ocurrió este domingo. Aprovecharemos la presencia de Fermín. Es cómo está el clima allá en Chiapas, que justo pues eso, las agresiones a bases de apoyos zapatistas, las agresiones de los militares hacia migrantes, el actuar de la Guardia Nacional en la frontera, genera un clima que pues en el fondo es casi paradigmático de todo el país, pero nuevamente Chiapas duele porque es un lugar en donde se muestra a cielo abierto la violencia. ¿Cómo están las cosas, Fermín? ¿Cómo está la sociedad? ¿Qué esperamos también que suceda después de este agravio? Es que el contexto del asesinato del padre Marcelo pues se da en un escenario del aumento de no solo de la criminalización de los defensores y defensoras de los territorios, sino en un aumento del poder que ha tenido la delincuencia organizada sobre los territorios de Chiapas. Particularmente desde hace 3 años en la frontera México-Guatemala, ha aumentado el control del narcotráfico sobre esos territorios. Y esto también ha tenido respuesta, sobre todo en los altos. Las comunidades se autoorganicen, y de ahí que nació una organización que se llama El Machete, y donde el padre Marcelo estuvo tratando de mediar este conflicto entre las autodefensas del machete, que así se llaman, y otro grupo organizado también, pero que tenía fines delictivos. Para el informativo Voces Nuestras, informó Iván Fernández, de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Estoy cansada. Hablemos claro, sea cual sea la razón, si te forzaron a tener relaciones sexuales, si el condón se rompió durante la relación sexual, si no te sentís segura, vos podés, y es tu derecho, solicitar anticoncepción de emergencia en EVAIS, farmacias, clínicas privadas, atención de urgencias, etc. Yo creo que es nuestro derecho a la prevención sin juicios. Parece mentira. Es un mundo de hombres todavía. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la Colectiva por el Derecho a Decidir. Ustedes para afuera su camino. En Nicaragua. Un total de 63 mujeres nicaragüenses han sido víctimas de la violencia machista entre enero y octubre de este año, tanto dentro como fuera del país. La mayoría de estas mujeres fueron asesinadas por sus parejas, exparejas y cuñados, según el Observatorio de Derechos Humanos de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir. De los casos reportados, 47 ocurrieron en Nicaragua, mientras que las otras 16 muertes se registraron en el extranjero, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras. Muchas de estas mujeres emigraron para escapar de la violencia, pero sus agresores las siguieron al extranjero para quitarles la vida, lo que refleja el nivel extremo de odio y ensañamiento que caracteriza a la violencia machista. Así lo señaló una defensora de derechos humanos. Además, ella nos expresó su preocupación por la creciente inseguridad y urgió al Estado a implementar políticas públicas de prevención. Es duro porque la seguridad ciudadana está cobrando la vida de las mujeres, está sobrecayendo en el cuerpo de las mujeres, porque luego de esto ellos demuestran ese odio, esa agresividad ante tan cruel asesinato que hay. Vemos en este año cómo los hombres han cometido ese crimen, como ejemplo en la capilla del hospital militar, donde está un lugar seguro. Esto significa que la seguridad de las mujeres, donde esta mujer, este hombre ya estaba denunciado. Y entonces, ¿qué mensaje nos da este agresor?
El otro caso de Fantasma también, la mujer tuvo que ir a huir y se aprovechó, la citó y públicamente dejó ir todo su carga en balas en el cuerpo de su mujer sin importarle quién le mire. Esa es parte de que no hay seguridad para las mujeres, y esa inseguridad que hay nos cuesta la vida, igual como el costarle la vida es el decir no, el no querer tener, el que no tener estar con ese agresor. Entonces no más le arrebata la vida a las mujeres, la asesina cruelmente sin importar qué. Esto nos pasa porque estamos ante una situación política que no existen políticas públicas donde sean reales y que protejan a las mujeres. Eso es lo que nos hace falta, una política pública real que proteja a las mujeres. El 21 de agosto, dentro de la capilla del Hospital Militar de Managua, considerado uno de los centros asistenciales más seguros en el país, Giovanni Fonseca asesinó a balazos a su expareja, Erika Martínez, trabajadora de ese hospital. Ella había decidido separarse de él tras episodios previos de violencia. Esta semana, Fonseca fue condenado a cadena perpetua por ese feminicidio. Organizaciones defensoras exigen al Estado nicaragüense que revise las concesiones de permisos para portar armas de fuego y demandan que la policía actúe con mayor contundencia, deteniendo a los agresores desde la primera denuncia, ya que muchos feminicidas tenían antecedentes de agresión antes de cometer los crímenes. Desde Nicaragua, esta fue la información. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. En El Salvador, el Socorro Jurídico Humanitario denunció torturas, malos tratos y muertes en los centros penitenciarios, especialmente en el penal de Izalco. Estas acusaciones se basan en testimonios de personas que fueron liberadas tras 2 años en prisión. La organización pide a la Fiscalía General de la República investigar estos abusos, subrayando que muchas de las víctimas han muerto sin ni siquiera haber sido procesadas, mucho menos condenadas. Desde YSUCA, escuchemos el reporte de nuestro colega y corresponsal Edgar Franco.
Actos de tortura, malos tratos y muertes en los centros penitenciarios con mayor énfasis en el penal de Izalco fueron denunciados por el Socorro Jurídico Humanitario. Las denuncias están basadas en los testimonios de las personas que han sido liberadas tras permanecer 2 años en el penal. Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, exhortó a la Fiscalía General de la República a que investigue dichos actos al interior del centro penal de Izalco. Cuestionó que en las cárceles están muriendo personas, muchas de ellas sin haber sido condenadas, mientras que en el centro de confinamiento del terrorismo SECOT es todo lo contrario. En el centro penal de Izalco se da una golpiza como bienvenida. Todo interno nuevo les hacen pasar en medio de una fila de personas vestidas como custodios, quienes lo golpean fuertemente con macanas hasta causarles daños físicos graves. Algunos no sobreviven, eso relatan las víctimas liberadas. Hacinamiento extremo en el centro penal de Izalco. Los reos duermen en el suelo, de espaldas unos a otros porque no tienen espacio. Aún los mismos custodios de los sectores gritan que ya no caben más reos, que ya no les pasen más. Proliferación de enfermedades. Miles de internos están padeciendo de hongos en los genitales. Esto es bien grave. Hasta se les despedazan testículos y el pene, especialmente hablamos de hombres adultos mayores. Se les están cayendo sus partes íntimas debido a los hongos. Hongos en los pies, escabiosis, tuberculosis, enfermedades renales, orinan sangre, neumonías, diarreas, diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras. Por su parte, Roxana Cardona, directora del Movimiento Justicia Social y Contraloría Ciudadana, manifestó que los jueces no están aplicando la ley. Explicó que el artículo 335 del Código Procesal Penal señala que cuando hay nuevos elementos de juicio pueden sustituirse por otras medidas. Nos preocupa mucho de que para que haya derecho debe de haber poder, pero en este caso está el poder sin hacer caso al derecho. Hemos solicitado audiencias especiales de revisión de medidas y en donde mandamos todo el paquete, arraigos fuertes, estudios psicosociales y también actas de testigos en donde el fiscal prácticamente da el ok como para que esta persona salga. Y en el caso específico de la señora Maribel, en donde se tarda 2 o 3 veces para contestarnos. En esta ocasión tardaron solamente un día para decirnos que no. Es grave la situación porque están dando una línea específica de una negativa a un derecho. En el caso de justicia social también tenemos el caso de la señora Marlene Hernández y de Esmeralda. Aquí la situación es pedimos un estudio social. La propia comunidad en donde estas 2 personas residían dijeron de que los desvinculaban a estas 2 personas como que no eran miembros de pandilla. Es la misma comunidad la que lo está diciendo. Y también otros muchachos del Congo, que ellos también van a dar los nombres. ¿Cómo es posible que aún habiendo que los jueces no apliquen el 335 del Código Procesal Penal? El código, ese artículo menciona que cuando haya nuevos elementos en toda la fase investigativa que demuestren, pueden cambiarse las medidas cautelares. Los jueces no están aplicando este artículo. Cardona pidió a los jueces que cumplan con la ley y permitan que las personas estén presentes virtualmente en las audiencias, pues asegura que muchos desconocen el paradero de sus familiares. Las madres de los detenidos afirman que sus hijos son inocentes y temen por sus vidas ante los casos de tortura. Piden la liberación de estas personas y una investigación, ya que consideran injusto que estén tras las rejas siendo inocentes, afirmaron los familiares. Pateando 3 años en el caso de mis hijos es bastante duro saber de que pues en nuestro país no encontramos una solución, pues que le den la libertad a estos muchachos. Ya es justo, estamos nosotros aquí por los inocentes. Esos jueces, esas juezas que se pongan la mano en la conciencia como madres o padres que son, que realmente uno ya no puede hacer nada porque no hay justicia, no hay justicia. Si ellos no creen en la voz de uno, pues están las pruebas que la ley demanda. Estamos cumpliendo con todo lo que la ley demanda. No estamos ocultando nada, no le estamos pagando a alguien que haga a favor de ellos, sino que la gente habla lo que es. Así es que le pedimos pues que por favor hagan justicia, sean justos. El Socorro Jurídico Humanitario hizo un llamado a las instituciones nacionales encargadas de la aplicación de la ley para que se investigue lo que ocurre en el Centro Penal de Izalco y se deduzcan responsabilidades. En el marco de la conferencia de prensa, el Socorro Jurídico Humanitario alertó sobre la vigilancia de un vehículo pick-up color rojo, propiedad de la PNC y asignado a la Subdirección de Inteligencia Policial, desde el cual se tomaron fotografías y videos a periodistas y asistentes a la rueda de prensa. En él se encontraban 2 personas a bordo.
Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco. En Costa Rica. Este lunes 21 de octubre, la organización Transvida realizó un plantón exigiendo el cumplimiento de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el reconocimiento de la identidad de género y la rectificación del sexo registral en todos los documentos para las personas trans. Les compartimos el reporte sobre esta acción en la siguiente nota. Y al closet nunca más. Este lunes 21 de octubre, la organización Transvida convocó a un plantón frente al Tribunal Supremo de Elecciones en San José, Costa Rica, para exigir la rectificación del sexo registral en cumplimiento con la opinión consultiva OC 2417, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2017. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva OC 2417 a solicitud del Estado de Costa Rica. Dicha opinión versó sobre dos aspectos medulares: el derecho a la identidad de género y sexual y los derechos derivados de los vínculos entre personas del mismo género. La manifestación, que se realizó en el marco de la conmemoración del Octubre Trans, busca garantizar que las personas trans puedan ver reflejado su género autopercibido en sus documentos oficiales, una medida que, según Kerlin Obando de Transvida, aún no se cumple a cabalidad en nuestro país. Hola, mi nombre es Kerlin Obando de la Asociación Transvida. El día de hoy la Asociación Transvida preparó todo ese plantón, ya que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvimos una audiencia en la cual se le recomendó al país cambio de nombre, reconocimiento del nombre más bien en las cédulas de identidad, y también reconocimiento del género y del sexo. Lo que hizo el registro civil fue solamente otorgar el reconocimiento del nombre, sin embargo sigue como faltante este reconocimiento del género, que es tan importante para nosotros como población trans. Entonces el día de hoy estamos manifestándonos con una carta, estamos pidiendo las necesidades al Tribunal Supremo de Elecciones como población trans, que se cumplan nuestros derechos y que se cumpla lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le recomendó al país. Entonces el día de hoy es muy importante y estamos visibilizándolo en el Octubre Trans, Día de la Despatologización Trans. Entonces, que siga la revolución trans. Con este plantón se hizo un llamado urgente a las autoridades para que actúen de manera efectiva, respetando los derechos de la población trans, promoviendo la inclusión y el reconocimiento pleno de su identidad. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, un reporte de Génesis R. Cruz. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Bueno, Dori Falcón de Radio Fe y Alegría Venezuela. Desde este otro lado, pues le enviamos un saludo fraterno, solidario, que siga enredando, que siga tejiendo, que siga conformando esas diferentes colores y formas y modos de vida que tenemos en América Latina, y por seguir tejiendo, por seguir avanzando. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En El Salvador. Dos estudios recientes han puesto de manifiesto las percepciones y las preocupaciones de la población salvadoreña sobre la democracia en ese país. Los resultados destacan que la ciudadanía percibe que el sistema democrático se ha ido debilitando, lo que afecta a la organización popular. Las organizaciones sociales advierten que la creciente concentración del poder representa un grave riesgo para la participación de la sociedad civil organizada. Escuchemos el análisis en una nota de nuestro compañero Gerardo Castro desde Radio YSUCA.
La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, FUDEXO, presentó 2 investigaciones que analizan la opinión de los salvadoreños sobre la democracia. Además, los estudios exploran las percepciones ciudadanas acerca del estado de la participación y la gobernabilidad, tanto a nivel nacional como local. Francisco Marroquín, consultor de FUDEXO, señaló que muchos salvadoreños perciben que la democracia en el país se está debilitando debido a decretos y actitudes de la clase gobernante. Esta tendencia, según Marroquín, es preocupante, ya que favorece la concentración del poder en lugar de fomentar la organización popular. Marroquín también destacó que las organizaciones sociales sienten que intentan silenciarlas, privándoles de voz tanto en el ámbito central como en el local. Bueno, la gobernabilidad a nivel nacional, como decíamos, el estudio indica que se considera la gobernabilidad como la anulación de la participación. Es la identificación, un solo color, un solo signo, y eso me hace posible gobernar, ¿verdad? La gobernabilidad entendida como algo centralizado. Pero, y eso se traslada también al ámbito municipal. Lo que estamos viendo es que poco a poco algunas manifestaciones van tratando de contrarrestar eso, pero probablemente en la institucionalidad sea más difícil. En el ámbito, digamos, de las otras manifestaciones, de los principios, de los valores, de la participación, como que se comienza a avanzar. El consultor subrayó la importancia de que la organización social siga siendo una base clave para la participación ciudadana, especialmente en un momento en el que se busca reprimir la fuerza que emana de la población. Según él, esta organización es fundamental para la promoción de los derechos humanos y sociales. De momento creemos que estamos a la expectativa, porque nosotros hemos afirmado que estos planteamientos deben ser también recogidos por los agentes gubernamentales. Los agentes gubernamentales deben recogerlo y, si es posible, debatirlo con nosotros, con las fundaciones, con las universidades. Estamos dispuestos a ese intercambio, ¿verdad? Los agentes gubernamentales deberían profundizar en esto. Francisco Marroquín expresó su esperanza de que desde la sociedad civil se construya un nuevo poder. Como ejemplo, mencionó la reciente marcha del sábado, en la que se exigió un presupuesto digno para salud y educación. Asimismo, Marroquín señaló que el estudio demuestra que la población busca incidir en la vida política del país, no desde una perspectiva partidaria, sino como defensores de la creación de leyes justas. Por lo tanto, recalcó la urgencia de educar a la ciudadanía sobre los temas que pueden influir en el curso de acción de quienes formulan las políticas públicas. Desde Radio YSUCA en El Salvador, informó Gerardo Castro. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Aunque muchos países de América Latina destacan la riqueza cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes únicamente en fechas relevantes, el resto del año están en el olvido, explotando y saqueando sus tierras y ríos, negándoles el acceso a una educación de calidad y asesinando a sus líderes ambientales. Casos como el de Juan López, un líder ambientalista hondureño que en septiembre de 2024 fue asesinado en el municipio de Tocoa, en el departamento de Colón. López era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023. Está en grave peligro por las disputas que hay entre grupos que buscan tener el control del poder institucional, incluso algunos con respaldo exterior, sin importar que el gran perdedor es el pueblo hondureño. O el líder indígena Jerry Rivera de Costa Rica, quien fue asesinado en el 2020 por denunciar la tala ilegal en territorios indígenas. En Terroa está pasando una ola de agresión en contra de todos los que estamos luchando por hacer valer nuestras leyes como territorios indígenas. Otro caso es el del ambientalista Berta Cáceres, quien fue asesinada en el 2016 por oponerse a un proyecto hidroeléctrico en el río Hualcarque, en Honduras. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Pero estos casos no son los únicos y las comunidades indígenas siguen siendo amenazadas. Hay que recordar que Honduras ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos, y este riesgo aumenta cuando se trata de defensores de la tierra y los bienes naturales. El bosque, el agua, el aire son medios de vida. Por eso las luchas por la defensa de nuestros territorios son las mismas luchas por sobrevivencia.
Miro con suma importancia también el reconocimiento de la población indígena en estas luchas, porque estamos en contra del cambio climático. Reconocemos la resistencia de los pueblos indígenas en su lucha por sus tierras y sus derechos, una deuda que el Estado aún debe saldar. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En Guatemala. El 30 de octubre del 2020, en la Plaza de los Mártires de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se develaron 4 placas conmemorativas que llevan los nombres de estudiantes y trabajadoras de esa casa de estudios superiores. A la fecha, se han documentado alrededor de 1.400 detenidos y desaparecidos entre 1960 y 1996. En 1976, el estudiante de agronomía Robin García y el estudiante de educación media Aníbal Caballeros fueron secuestrados en el Parque Isabel la Católica, en la zona 1 de la capital. Ambos aparecieron posteriormente con señales de tortura. A mediados de los años 70 y comienzos de los 80, hubo 2 expresiones políticas estudiantiles principales, Frente y FERJ. Frente se identificaba como de izquierda democrática vinculada a la Juventud Patriótica del Trabajo, a la juvenil del Partido Guatemalteco del Trabajo, mientras que FERJ se definía como una organización revolucionaria de masas, con una orientación claramente revolucionaria y vinculada al ejército guerrillero de los pobres. Robin García, hijo de campesinos, es poco conocido fuera de ciertos círculos, pero su secuestro y asesinato marcaron profundamente a las y los estudiantes de la universidad pública, encendiendo el espíritu de lucha. Este sábado 26 de octubre se realizará una caminata en conmemoración y homenaje a las y los estudiantes sancarlistas asesinados y desaparecidos durante la guerra. La nota con el corresponsal Herbert Reyes. Era un muchacho sencillo y jovial. Robin García es para muchos estudiantes, académicos y contemporáneos de esa época una figura emblemática. La Asociación de Estudiantes de Agronomía lleva su nombre y la Organización Estudiantil de Masas de la Universidad de San Carlos conformó en abril de 1978 el Frente Estudiantil Robin García, FERJ, en homenaje a su memoria. Sus venas sangre bravía, con entereza, sacrificio y hombría. El militar tirano. Al momento de su desaparición y asesinato, Robin García era parte del Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, y su seudónimo era Enrique. Julio Rodolfo González, contemporáneo de Robin García y coordinador del trabajo de memoria histórica, Memorial de las Voces, nos acerca al legado e importancia histórica de este joven militante y revolucionario. Por el pan, para mantenerse vivo. Buenas tardes, mi nombre es Julio González y quisiera aportar en el sentido de eventos que rodearon la vida de Robin Mayro García Dávila, un estudiante de comercio que ya en el año 74, cuando todavía era estudiante de la Escuela de Comercio, pues ya se organiza a las filas de la organización insurgente, el Ejército Guerrillero de los Pobres. En este sentido, pues realizó mucho trabajo político en los institutos de secundaria. En ese entonces, pues ya el EGP había dado inicio a una fase de lucha más revolucionaria. Hay que recordar pues que desde los gobiernos militares y el alzamiento de los estudiantes en 1962 quedó la semilla de la rebeldía en la juventud estudiantil guatemalteca y bueno, fue continuada precisamente por estos movimientos.
A partir de entonces todavía estábamos bajo la dictadura de los militares en elecciones fraudulentas. El general Schelauger García era parte de esta dinastía militar y por lo tanto la semilla de la rebeldía fue creciendo al punto pues de que los estudiantes siguieron en la línea pues de defender no solo la democracia sino también la libertad. Estábamos en regímenes como institutos militarizados, estábamos bajo el yugo también de las dictaduras militares, y es entonces cuando esta organización juvenil que viene de las coordinadoras de estudiantes de educación media, a la que pertenecía Robin, hacía este trabajo político. Yo creo que en ese sentido las fuerzas conservadoras expresadas en el ejército secreto anticomunista, devenido pues del ala más oscura del anticomunismo en Guatemala, se dio a la tarea de querer provocar un escarmiento y secuestran a 2 estudiantes, a Robin Mayro García y a Aníbal Caballeros, después de que habían participado en una actividad de conmemoración precisamente por 3 estudiantes caídos por esas fechas. Con el coraje y la hombría de su actuar y con todo el amor que sembró, Robin vigilará la organización que los obreros proletarios, los campesinos agrarios y los estudiantes progresistas vayamos efectuando, porque en esta surgirá también y principalmente la gallardía del joven revolucionario. En ese sentido, pues su secuestro, que fue el 28 de julio del 78, era precisamente para medir el grado de reacción que había también dentro de los grupos organizados y los grupos políticos de la universidad. Significativamente, a él aparece después justamente el día 5 de agosto, junto con el cadáver también de su compañero Aníbal Caballeros, y fueron asesinados con una hazaña poco usual en ese entonces. Ellos fueron muertos con un objeto contundente, aparentemente un martillo. La mayoría de golpes estaba en la cabeza, y lo cual era simbólico pues porque estos grupos enemigos de la inteligencia pues utilizaban siempre este mensaje. La tortura pues que sufrieron durante ese calvario pues era evidente. Esto definitivamente levantó la indignación de todo el pueblo. Yo creo que no solo los estudiantes, sino la gente sencilla condenó este asesinato. Y por lo mismo, los honores que se le hicieron, no solo el velatorio, sino que el sepelio fue un acto masivo, que era más bien un acto de protesta en contra de la violencia y de la hazaña que ejercían los gobiernos militares. Esta marcha se tiene catalogada como una de las más grandes en la historia del país y de la universidad. Y en ese sentido, pues se habla de cifras de más de 50,000 a 60,000 personas que asistieron y acompañaron el entierro del estudiante de la Facultad de Agronomía, ya en ese entonces el compañero Robin Mayro García Dávila. En ese sentido, pues yo creo que este acto, la conmemoración de su sepelio y efectivamente, digamos, del aporte que él tuvo para la historia del país, a pesar de una vida tan corta, es significativo en la medida en que fue su muerte la que despertó también nuevamente la rebeldía, no solo en la Universidad de San Carlos, sino a nivel del estudiantado de todo el país. Compañeros de secundaria de la universidad unieron esfuerzos y se funda precisamente una organización en la universidad, un grupo político, el Frente Estudiantil Revolucionario Robin García, que recoge precisamente toda esa semilla de rebeldía que ya existía en el país, pero que se expresa precisamente en una lucha más militante. El FERC también hizo historia en la Universidad de San Carlos. El FERC salía a defender a la gente humilde en las manifestaciones. El FERC hacía vida política con los sindicatos, con las organizaciones campesinas,
y fue el FER el que promovió la Alianza Obrero Campesina en un momento histórico en la misma sede de la Universidad de San Carlos. Sea pues un homenaje a la memoria de Robin Mayro García Dávila, un joven estudiante que en los albores de su vida supo entregarla, digamos, en el sacrificio, precisamente para levantar la bandera de la dignidad, la bandera de la libertad y la bandera de la lucha por la liberación del país. El próximo sábado 26 de octubre se realizará un recorrido por la memoria de estudiantes y trabajadores de la Universidad Pública de Guatemala. En el año 2009, la Comisión Presidencial por los Derechos Humanos de aquel entonces, COPREDE, en un acto público nombró la 10ª Avenida y 9ª Calle de la Zona 1, Calle Robin García. Siempre Robin nos acompañará con su lucha de joven, con la belleza de su alma, con la nobleza y la justicia de sus ideas, con el coraje y la hombría de su actuar y con todo el amor que sembró. Ojalá en un futuro no muy lejano, avenidas y espacios públicos lleven el nombre de hombres y mujeres desaparecidas y desaparecidos durante la guerra en Guatemala, y así honrar su memoria y legado. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Creemos en la resurrección de los héroes que, como tú, Robin García, no mueren. Cierran los ojos y se quedan velando. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Hoy comenzamos la cuenta regresiva para la Conferencia Ministerial Mundial. El movimiento de valientes está listo para construir propuestas por nuestros niños, niñas y adolescentes. Ningún abuso, maltrato, violación contra ningún niño y ninguna nación. Venimos valientes cantando esta canción. Canto por la infancia y la adolescencia latina. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Bueno, y así hemos llegado al cierre de esta emisión 847 del Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. De corazón, muchísimas gracias a la red de corresponsales y a cada una de las personas que nos escuchan y que nos apoyan de mil maneras, porque sin ustedes este espacio no sería posible. Recuerden que podemos seguir conectadas y conectados a través de las redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras, y también pueden visitarnos en nuestro sitio web vocesnuestras.org. Ahí seguimos tejiendo comunidad. Les acompañó en esta emisión Génesis R. Cruz y nos encontramos la próxima semana con más voces, historias y resistencias. Cuídense mucho y hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.